Quería empezar compartir con una palabra que está en Efesios. Creo que algunos hermanos han estado estudiando Efesios estos días, pero solamente voy a leer algunos versículos del capítulo 1, versículo 3 en adelante, subrayando algunas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En dos ocasiones aparece aquí la palabra alabanza. Nosotros fuimos escogidos para la alabanza del Señor. Y entonces tenemos, antes de compartir, tenemos que precisar algunos términos, algunos conceptos. Siempre se habla en la iglesia de alabanza o se habla de adoración. Y también nosotros hablamos de música. Nosotros somos más... Nos gusta la música, creo que a todos ustedes, desde pequeños algunos empezaron a aprender algún instrumento. Y el Señor los ha llamado para servir en este ministerio de la música. Y a veces se producen confusiones en cuanto a algunos vocablos, como el vocablo adoración y el término alabanza. Y a veces confundimos una cosa con otra, o a veces pensamos que la alabanza es cantar, y que es solo eso, pero es más que eso. Entonces podemos empezar viendo este versículo de Juan, donde el Señor Jesús, hablando a aquella mujer samaritana, le dice: la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán. Está repetido el término: al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay una búsqueda de parte de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, otra vez, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esa es su función. Nosotros somos adoradores. Dios entre nosotros mira entre su pueblo y busca adoradores. No va a buscar adoradores en el mundo, aunque a nosotros sí nos sacó del mundo. Pero en medio de la iglesia, el Señor, Dios nuestro Padre, busca adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad, en realidad. Por tanto, el adorar no es solamente un tipo de cántico que se entona durante una reunión. La adoración es algo intrínseco en el creyente. La adoración es una actitud permanente del creyente. Nosotros tenemos que estar permanentemente adorando al Señor. Ahora, ¿qué significa adorar? Cuando en el Antiguo Testamento nosotros vemos algunas citas referentes a adoración y dice: y Moisés se postró sobre su rostro, o se postró en tierra. La adoración siempre iba acompañada de una actitud corporal, y siempre era
nosotros a veces nos arrodillamos en un culto o en nuestros hogares, pero esta postración de la cual habla era una postración de estar tendido boca abajo con la boca en el polvo, como señalando que nosotros fuimos tomados del polvo en la presencia de Dios. Cuando nosotros recordamos lo que éramos, entonces esa es nuestra posición perfecta, porque eso éramos, polvo. Cuando nosotros entramos en la contemplación del Señor, entre más grande y glorioso lo vemos a Él, tenemos ocasión de mirarnos a nosotros mismos y vernos en toda nuestra pobreza, en toda nuestra pequeñez, en toda nuestra debilidad. Ese es un acto de adoración, es un acto de rendición. Es decir, aquí yo no tengo nada más que hacer, el Señor lo es todo. Yo no soy nada, no valgo nada, no tengo nada. Y esto va más allá todavía, porque pudiera ser una actitud como mística, pero no lo es así. La adoración, esta rendición al Señor, en la vida del creyente se extiende mucho más allá. Tiene que ver también, voy a poner mi reloj aquí, no sea cosa que pase mucho en el tiempo. Tiene que ver esto también con rendirnos al Señor. Cuando decimos en todo, se refiere a en todo, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestra profesión, en lo que tenemos, en lo que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros adoramos y nos entregamos plenamente al Señor, y esta es la actitud que Dios espera de nosotros, es que le dejemos a Él todo el gobierno, toda la soberanía, toda la dirección de nuestras vidas. Y esto implica también la parte, por ejemplo, la parte económica, nuestros ingresos. A veces decimos nosotros que adoramos al Señor, pero en nuestros ingresos el Señor no tiene cabida y yo gasto mi dinero como a mí me parece bien. Rendirle todo al Señor. Todo es del Señor. Nuestro tiempo. Un hermano nos decía días atrás, ¿han sacado la cuenta cuántas horas aproximadamente ocupan durante el mes en ver televisión? Entonces, los tiros piensan, tanto. Ahora, ¿cuántas horas ocupa durante ese mismo mes en leer la palabra? Nosotros decimos que somos adoradores, pero esa parte del tiempo no se la hemos entregado al Señor. No la gobierna, la gobernamos nosotros. Y la gobernamos mal. Nosotros somos malos gobernantes de nosotros mismos. Entonces nuestra actitud de adoración es una actitud permanente de entrega a Dios, una actitud permanente de dependencia de Él, un rendirlo todo al Señor. Por supuesto que nosotros no podríamos decir ahora como el pueblo de Israel le dijo a Moisés, todo lo que el Señor nos ha dicho, todo lo que tú has dicho, Moisés, lo vamos a hacer. Porque ellos se entusiasmaron cuando vienen los 10 mandamientos y todos los mandatos que hay allí en el Antiguo Testamento y dijeron, sí, todo lo vamos a hacer. Cuando nosotros oímos estas cosas, nosotros las hemos oído este tiempo por el hermano César que estuvo en Temuco, entonces entramos a comprender nuestro real estado espiritual. Porque ninguno de nosotros puede decir, yo en realidad adoro al Señor en todo, me he rendido a Él en todo, Él es soberano en mi vida. Entonces, esto nos haga meditar y pensar que tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, y no decirle, ya, ahora sí que voy a portarme bien, sino, Señor, yo no puedo. Como dijo Moisés cuando el Señor lo envía, cuando se le aparece en la zarza ardiendo, y Moisés dice, Señor, yo no sé, manda a otro mejor, porque yo no sé ni hablar. O Jeremías le dice, mira que yo soy como un niño, en realidad no ato ni desato. Esa es nuestra actitud, una actitud correcta delante de Dios. Es decir, Señor, yo no puedo. Pero el Señor cuando nos da el mandato, inmediatamente nos trae el socorro, nos trae la provisión, porque tenemos toda la provisión en Cristo. El Señor es nuestra provisión. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita para poder, entonces, cumplir esta tremenda y altísima demanda de parte de Dios. Él busca adoradores. No solamente gente que tome la guitarra y cante un cántico de adoración, porque eso es fácil hacer, pero tiene que estar involucrada toda nuestra vida en ellos. Así que empezamos con un llamado, generalmente se hace un llamado al final de una palabra, pero empiezo con este llamado, una apelación a sus corazones. ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos servir al Señor? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero tenemos que partir por eso. Que el Señor permita en este tiempo, por su Espíritu, poder revisar nuestro corazón. Que el Señor nos haga revisar nuestro corazón. Porque este es un llamamiento tan precioso, hermanos. Y es una responsabilidad tan grande, porque hay una responsabilidad que nosotros tenemos aún en medio de la iglesia. Y que nosotros podemos ser buenos siervos,
fieles o también podemos ser siervos infieles y que estemos haciendo alguna cosa solamente externa, pero que en nuestra vida no está eso presente. Y cuando aquel ser adorador es una realidad en nuestras vidas, entonces eso va también a transparentarse, a pasar a la congregación, a los hermanos, vamos a poder conducir al pueblo hacia la adoración. Porque saben ustedes que la meta en toda reunión es que los músicos están haciendo una guía, como un ayo, como alguien que lleva de la mano a la amada para presentarla delante del Señor, para llevar a la iglesia hasta el lugar santísimo. Es una responsabilidad tremenda, hermano. No es nomás que me gusta tocar guitarra y preparo un par de canciones y hacemos un libretito a lo mejor para el día domingo, para cuando haya reunión y decimos esta canción más las otras, más la otra. Es un asunto mucho más serio y más profundo que eso. El músico, al enfrentarse a su servicio de cada día, tiene que temblar, temer y temblar, así como el hermano que comparte la palabra, los obreros, los ancianos, los hermanos que comparten ellos, hay un temor delante del Señor. He conversado con hermanos que son, por años que predican la palabra, he conversado con el hermano Gonzalo, por ejemplo, y otros siervos, el hermano Roberto, y cada vez que ellos enfrentan a la asamblea y tienen que compartir algo, de parte de Dios, hermano, una responsabilidad tan grande, hay un temor y un temblor. Y eso también tenemos que asumirlo nosotros hoy día. A eso somos llamados, hermano. El llamamiento es alto, pero la responsabilidad también es alta. Pero la provisión del Señor también está, ¿se fijan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es entonces la adoración. El Padre busca tales adoradores. Veamos la siguiente. Hay algunos ejemplos aquí en la escritura de adoración. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Pero había en Moisés una actitud de entrega primeramente. No es que el rito en ese tiempo era de postrarse o de agachar la cabeza. Cuando vieron, dice también, todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron. Ahí aparecen las dos palabras, adorar, alabar a Jehová. Luego, cuando el Señor va en el mar de Galilea con sus discípulos, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, ¿a quién se adora? Hay solamente una persona a quien se adora. A veces las mamás le dicen a su niñito, te adoro, dicen. O un enamorado, la enamorada, te adoro. Está mal empleado el término, porque la adoración es una relación hacia Dios. Solamente hacia Dios. No podemos adorar a una persona, porque eso ya se transforma en idolatría. Entonces, adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, en ese momento los discípulos reconocieron que Él era hijo de Dios, que no era solamente Jesús de Nazaret, por eso lo adoraron. En eso los judíos eran muy estrictos, o sea, no podías adorar al que no era digno de ser adorado. Y reconocieron entonces que el Señor Jesús era Dios, y es Dios. Pasemos a la siguiente. Luego tenemos el otro concepto que es alabanza. Estaba viendo los salmos, hay como 25 salmos más o menos que dice alaba al Señor, o dice en el título de arriba, y todos tienen un subtítulo, alabanza por los hechos prodigiosos de Dios, alabanza, en fin. Se usa mucho la palabra alabar. Aquí el salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El Señor nos ha hecho muchos beneficios, ¿no? Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Hemos sido testigos de las misericordias de Dios. Y eso conlleva entonces algo que el Señor nos pide. ¿Qué hago? ¿Cómo pago? No tengo dinero, no tengo cómo pagar esto, la gran salvación de la que he sido objeto. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Sacrificio de alabanza. En muchas partes aparece la alabanza en relación con sacrificio, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está en la otra frase. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Con lo que es un ejercicio espiritual también. La alabanza es algo que debe estar permanentemente en la boca de los santos. Continuamente, dice algunos salmos, te alabaré.
es fruto de labios. Nosotros no tenemos mucho ese ejercicio de alabar al Señor durante el día. Que el Señor pueda enseñarnos esto. Así como el enamorado a su enamorada en cualquier momento le dice que la ama. En cambio nosotros rara vez hablamos con el Señor diciendo: Señor, eres maravilloso, Señor, eres precioso. Señor, tú me has hecho mucho bien. Señor, gracias por este día que me has dado. En fin, hay tantas ocasiones durante el día de que nosotros podamos ofrecer el sacrificio de alabanza. ¿Se fija? No es necesariamente cantando, aunque también puede serlo. Después vamos a ver que la música también se incorpora en él. Pero es un ejercicio diario. Hay varias cosas que se desarrollan en forma colectiva también en la iglesia, como la oración. La oración también es un hecho cotidiano, personal, un ejercicio. A veces hay hermanos que les cuesta orar en la congregación, o cuando nos reunimos algún día de la semana a orar y vemos 10, 12 hermanos, y hay hermanos que nunca oran. Entonces yo a veces me pregunto, ¿será que el hermano no ora tal vez en su casa? ¿No está en su cuarto secreto? No sabemos, el Señor sabe todas las cosas, pero cuando lo hacemos en nuestro cuarto, entonces después eso tiene expresión en medio de la asamblea. Cuando alabamos al Señor en forma particular, en nuestro hogar, cada día, entonces cuando viene la reunión de los santos, los hermanos llegan a atropellarse para dar testimonio acerca del Señor, y eso es alabanza, ¿no? Lo que nosotros llamamos dar testimonio del Señor. Estamos alabando al Señor en aquello, oralmente. Sigamos. El Salmo 148 incluso dice, empieza a nombrar: alabadle vosotras estrellas, y nombra toda la creación. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos conciencia de esta salvación tan grande que disfrutamos? Así que pidámosle al Señor que Él pueda producir este querer y este hacer por su buena voluntad en nosotros. Si nosotros queremos hacerlo, lo único que el Señor quiere es que nosotros queramos nomás. Porque no podemos inventarle cosas al Señor, sino que en la medida que nuestra comunión con Él se va haciendo más cercana, va a ir espontáneamente surgiendo esta alabanza cotidiana, esta alabanza hogareña. Y por último llegamos a la música y el canto. En medio de la iglesia y prácticamente en todas las reuniones de la iglesia nosotros cantamos. Y hay congregaciones que enfatizan mucho la alabanza. Yo conozco unos hermanos que pueden estar alabando 1 hora. Y después, o tal vez más de 1 hora también. Pero hay un cántico tras otro, una cantidad grande de cánticos. Y eso, la iglesia tiene una voz que el Señor quiere oír. Lo más importante dentro de cuando hay cántico es la voz de la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que estamos cantando? Recuerdo haber ido en alguna ocasión a un lugar donde, por decir, en una congregación como de 40 hermanos, y los 40 hermanos tocaban instrumentos musicales, o serían poquitos los que no tocaban. Y era tal el estruendo cuando los hermanos empezaban a alabar, que nosotros no sabíamos qué estaban cantando, ¿no? Porque estaban todos los instrumentos, y había instrumentos electrónicos también, y de todo, qué sé yo, banjo, mandolina, y no se entendía qué estaba cantando esa asamblea. La palabra del Señor ahí en Cantar dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, ahí estamos resguardados, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Ahí está el centro. Hazme oír tu voz. ¿Por qué? Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. El Señor ama a la iglesia. El Señor dio su vida por ella. Pero el Señor espera una respuesta. El Señor espera que la iglesia no dice: haz sonar tus instrumentos musicales. Hazme oír tu voz. Siempre tengamos en consideración esto. Lo primero, lo que debe sobresalir en la expresión musical es lo que estamos cantándole al Señor. Eso quiere oír Él. Incluso en una parte dice, cuando está hastiado el Señor de
de la música y de los instrumentos estruendosos y dice, ya no quiero oír más, dice las salmodias, quita de mí la salmodia de tus instrumentos, porque decía que este pueblo de labios me adora, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Llegó a ser tanto esa una forma religiosa que ellos eran los instrumentos los que le importaban y tal vez hacer lindos arreglos instrumentales y vocales y todo, pero su corazón estaba lejos. El Señor quiere oír la voz de la iglesia. Esa es la intención que Dios tiene. Así que está su oído siempre atento. Está atento el oído a la voz nuestra. Y también en un salmo aparece ese versículo que me llama mucho la atención porque dice, los cantores iban adelante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con pandero. Pero voy a tomar la primera frase solamente, cantores iban delante, los músicos detrás. Y eso nos da como una sombra, porque sabemos que en el Antiguo Testamento muchas cosas son sombra de lo perfecto, figura de lo que había de venir. Entonces, los cantores delante, los músicos detrás. ¿Quiénes aparecen a primera vista? Son los cantores. Los músicos van acompañando, van complementando, van reforzando tal vez, van conduciendo que la congregación no se salga del tono en que estábamos cantando. Me acuerdo que hace años atrás teníamos retiros cerca de Temuco, en Trustruf, y había solamente guitarra acústica, no había ningún instrumento ni ninguna amplificación, había solamente un micrófono para el predicador. Entonces los hermanos tocaban guitarras, empezaban un cántico en do, por decir, y cuando terminaba, al final el último rasguido, y la iglesia terminaba como en re cantando, porque de a poco se empezaba a subir la entonación, la melodía de la canción terminaba en otro acorde que no tenía nada que ver. Y como digo, las guitarras no eran con amplificación. Entonces, los cantores van delante. Pero sí es importante la función del músico, de llevar el ritmo adecuado, de llevar la entonación adecuada, de empezar en el tono preciso, que a veces hemos empezado en otro tono y a medio camino nos damos cuenta que quedó muy alto y las hermanas no pueden cantar, o no sé, hay una catástrofe ahí. Ahora nosotros primeramente somos cantores. Toda la iglesia son cantores. Empezamos fruto de labios que confiesan su nombre. Hay un artículo que va a aparecer en la próxima revista Aguas Vivas, pongan atención a eso porque es un artículo que ya se conocía de antes de las lecciones para creyentes nuevos del hermano Watchman Nee. Hay uno que se llama Cantando Himnos, a lo mejor algunos de ustedes conocen ese artículo, que ahora lo elaboraron, quedó más sencillo y más fácil de comprender. Y ahí nos da bastante también nociones acerca de lo que es la administración de los cánticos y también cómo se... A ver, ¿cómo decirlo? Cómo se crea, por decirlo, que no es en realidad una creación, cómo se crea un cántico al Señor. Cómo se crea un himno, llámese cántico espiritual. Hay algunas normas básicas. Por ejemplo, es bastante obvio que los cánticos deben ser dirigidos a Dios. Pero entre nosotros hay una serie de cánticos que no son dirigidos a Dios. Y el hermano los menciona y nosotros también tenemos eso. El hermano Gonzalo habla de cánticos verticales. Cánticos verticales que van dirigidos al Padre o al Hijo. Y otros cánticos que son horizontales, dicen. Cánticos horizontales, por ejemplo, los cánticos de hermanos. Somos uno, por ejemplo, no estoy cantando al Señor, somos uno, estamos cantando entre los hermanos. Es decir, hay varios cánticos que son de ese tipo. O cánticos que son para invitar a los hermanos, venid, adoremos y postremos, como horizontal. Todavía no llegamos a la parte de vertical. La idea es que nosotros podamos entrar llegar a ese punto de que nuestra mirada esté fija en el Señor. Y cuando ya a eso llegamos, no podemos volver atrás y partir otra vez, vengo a ti, qué sé yo, canciones que empiezan de esa manera. ¿Me fijan? Ministración de los cánticos. Aquí estamos entrando ya en un terreno más acotado.
nuestro servicio al Señor. Nosotros somos ministros de música. En algunas partes el ministro de alabanza es como tener un tremendo título. Ministro. Somos siervos del Señor. Y tenemos un servicio que es un don que nos ha sido dado. Ninguno de nosotros buscó esto o antes tocaba, como me pasaba a mí, yo tocaba las peñas folclóricas por ahí y nunca dije algún día voy a cantar en alguna iglesia evangélica, no. Sino que el Señor llama. Y a veces el Señor llama a alguien que no tiene ni idea de música. Yo conozco varios hermanos que en su vida habían tocado guitarra antes y ahora tocan y alaban al Señor. Y he conocido a otros hermanos que son concertistas en guitarra y que no sirven en el ministerio de la música porque no han sido llamados. O sea, es un don recibido. Bendito sea el Señor, porque nos ha incluido nosotros en eso. Y dice cada uno según el don que ha recibido, de que lo centramos en este don, ministrelo, sírvalo, atienda con eso a sus hermanos, ponga en ejercicio ese don, no lo deje ahí. Y para ministrar algo, para ministrar, la palabra, hay un sinónimo que también es administrar. Para ser un buen administrador, tengo que conocer, tengo que saber qué es lo que estoy ministrando, tener esas cosas muy claras. Nosotros no somos artistas. Siempre cuando a veces veo en la televisión, hay un grupo, una banda rock que está cantando y está el vocalista adelante, y era orgulloso porque toda la gente lo sigue y aplauden y qué sé yo, y él gobierna todo eso ahí. Cuando era folclorista pasaba justamente así, si estaba arriba en un escenario, entonces tenía el poder de trabajar sobre el alma de las personas. Yo quería que estuvieran alegres, entonces ponía la música que llevaba a ese punto. O si yo quería que la gente llorara o se pusiera melancólica, gobernaba eso, lo manipulaba, porque se manipula el alma. Entonces nosotros no somos esos artistas. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No tenemos nosotros que poner lo nuestro, mi capacidad, porque yo tengo una voz firme, entonces no. Somos ministros del Señor, somos siervos del Señor y de la iglesia. La palabra ministro en el origen, en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, doulos. Doulos significa esclavo. Así que alegrémonos de ser esclavos. No nos alegremos de ser ministros. Somos esclavos, somos siervos. La Reina Valera ocupa un lenguaje mucho más suavizado de lo que realmente era. Pero la palabra doulos es esclavo. Ahora, comparando otra vez con el artista, el artista quiere agradar al público, quiere hacerse famoso, o sea, resaltar él. Acá nosotros tenemos que agradar al Señor y no a los hombres. Al Señor y no a los hombres. Hay un hermano que escribió un libro que se llama Radical, no sé si alguno de ustedes lo ha leído. Un hermano americano que era pastor de una mega iglesia, dice: ¿en qué se ha transformado hoy día la fe o la manifestación de la fe en algunos lugares en Estados Unidos? Las mega iglesias. Hoy día, dice, se ofrece un ambiente muy grato, muy amplio, con sillas muy cómodas, calefacción, buena iluminación, bandas de música muy sofisticados que cantan cánticos a Dios. Pero cuidado, no mencionen la palabra cruz, por favor, no hablen del pecado. Dios es bueno. La predicación es el evangelio de las mega iglesias. Dios es bueno. Dios tiene un plan muy especial para ti. Ven a nosotros y da tu ofrenda y vas a hacer. Y eso está mezclado con lo que es el evangelio de la prosperidad. Entonces, la gente va ahí tranquila el fin de semana para limpiar sus conciencias. Vuelven a su casa y son lo mismo. Igual decía otro hermano, hablaba de los músicos cuando en algunos lugares hay músicos que son como verdaderos artistas. Ellos hacen su presentación y luego
me decía el hermano, mientras el predicador empieza el mensaje, esos hermanos salen, se van a tomar un café, dan vuelta por aquí y por allá, porque ya cumplieron su servicio, lo demás no importa, pasa a segundo plano. Esas cosas se ven en estos tiempos, hermano, yo lo digo porque tiene que hacernos reflexionar en el valor que tiene nuestro servicio. Y es un conjunto. No es que yo soy músico en la iglesia, pero las reuniones de oración no voy, porque ahí nos tocan música o una canción, tal vez a veces. ¿Te fijas? Estamos permanentemente, estamos insertos en la iglesia. Si nosotros somos siervos, en medio de la iglesia tenemos que estar allí, porque somos siervos de la iglesia. Somos esclavos. No nos pertenecemos, no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos. Un hermano nos hablaba años atrás acerca de el don y la vida. ¿Cómo vivimos generalmente los creyentes? Y en nuestro caso se produce esto de vivir por el don. Todo lo que tiene que ver con la fe o con el Señor para mí está centrado en el don. Yo toco la guitarra, preparo las canciones, hago mi libretito. Siempre estoy preocupado de eso, buscar canciones nuevas, a lo mejor alguna armonía hacer. O ando buscando canciones en internet, otras canciones, porque estas, no sé, me parecen media fome, de repente voy a buscar otra cosa que llame más la atención. ¿Te fijas? El don. Pongo en ejercicio el don, pero pensando en mí mismo nomás, centrado en mí, no en el servicio al Señor. Y otra cosa es la vida. Y esta vida es la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Por qué vivo yo, músico, Mario Contreras? ¿Vivo en función del don que el Señor me ha dado, que sin duda lo ha dado? ¿O vivo por la vida de Cristo? El fundamento siempre va a ser la vida. Y ahí tenemos que nosotros podemos ser músicos en la carne o músicos en el espíritu. Y hay músicos que se preocupan más de su instrumento y de lo que están tocando, y sin embargo están idos. Yo veo a veces algunos hermanos que están tocando un instrumento y están con la boca cerrada y no cantan. He visto otro hermano que toca la batería y alabando al Señor, y yo sí que no sé cómo se puede tocar la batería y estar cantando. Creo que sí, porque lo veo que los hermanos lo hacen. ¿Te fijas? Es una actitud diferente. O hay un hermano que está todo el rato mirando los acordes acá, o mirando al otro hermano. Siempre hay un hermano que siempre me miraba cuando hacía los acordes, entonces yo de repente hacía unos por acá consejillos para como dice un hermano, lo dejaba pagando. Y era una manera de decirle al hermano que se preocupara, porque este servicio requiere una preocupación también. Creo que es fundamental que los músicos conozcan los cánticos que van a ministrar. No puede ser que yo voy a estar ahí buscando, mirando todo el rato el cuadernillo. Yo tengo un cuadernillo más grande que este. Porque este que está en internet, voy a hacer un aviso comercial ahora. Ustedes lo pueden bajar de internet y lo imprimen, y cuando lo impriman el PDF le ponen ampliar a tamaño carta, lo imprimen grande y lo pueden anillar después y le queda un cancionero bien. Yo como ya veo poco, entonces necesito ese otro cancionero. Pero yo lo tengo normalmente allá en Centenario aquí puesto, porque por la edad ya se me olvidan a veces las letras, y cuando se calla el que está con micrófono en la iglesia también se produce un bajón. Así que hay que estar atento a eso. Entonces, tenemos que preocuparnos de aprendernos las canciones, especialmente cánticos nuevos que están llegando. Los jóvenes de Temuco están todavía en proceso, ya, bueno, pero definitivamente casi en línea, en la recta final, de preparar un CD que llevan preparándose como 5 años. Pero este año dice que sí van. Y las canciones ya están en el cancionero que subimos a internet, a la página de Aguas Vivas. Está ahí, se puede descargar con las 12 o 14 canciones que parece que son. Entonces, que permita al Señor que funcionemos por la vida. Y es también totalmente lícito que el músico se perfeccione en lo que está haciendo. Si alguien tiene ocasión de estudiar música, estudie música, hermano. Yo lamento mucho que yo aprendí a hacer la que nomás como a los 18 años empecé, poco tarde también, a tocar guitarra. Pero aprendí así nomás sin ninguna técnica. Entonces, a veces echo de menos el poder haber aprendido a leer música, porque podríamos buscar en los himnarios, hermano, hay una riqueza que solamente la puede percibir un hermano que lea música.
Hay unos himnos preciosos. Rodrigo ha rescatado varios himnos, a lo mejor se los podemos enviar también, enviar el link por correo electrónico. Himnos muy hermosos, muy centrados en el Señor. Y las melodías realmente son inspiradoras. Y buscar eso. Yo no puedo porque no sé música. Veo ahí una serie de signos, ¿no? Pero no. Algún hermano de casa de música tal vez se va a dar cuenta que hay una gran diferencia. Si puedes perfeccionarte en tu instrumento, tienes que hacerlo también. Pero que no sea ese el centro, no sea que estás viviendo por el don. Dice que el Señor añade gracia. Así que si está la gracia, ya está la gracia de Dios presente para poder ejercer este ministerio. Y si yo quiero perfeccionarlo para el Señor, no para mí, para que digan, oh, qué lindo toca el hermano, el Señor lo va a hacer. Ahora, esta administración de los cánticos también es todo un proceso. Y lo que los hermanos hacen, los hermanos que están al frente en la música, especialmente los que ministran, que podríamos decir dirigen, aunque la dirección debería ser del Espíritu, hay una conducción, hay un orden. No es una cosa caótica. Después vamos a explicar por qué, porque hay todo un proceso, sino que va de menos a más. Va de lo horizontal a lo vertical. Va de la tierra hacia el cielo. De victoria en victoria, como dice que es la marcha también del creyente. Un orden, una coherencia. Hay cánticos para unas ocasiones y cánticos para otras ocasiones. Un día en una reunión de oración, mi hermano me dice, cantemos, hermano, este cántico que está bonito. Hermana, le dije, este es un cántico para la cena y estamos en la oración. Y a veces no sé qué decir a la hermana porque se puede sentir mal, en fin. Al final cantamos igual la canción, pero después yo le dije a la hermana que no era la ocasión propicia. Entonces, hay una coherencia, hay una secuencia que es hasta lógica, si lo vamos a ver más adelante. Y hay una tremenda responsabilidad. Ahora, en cuanto a esta responsabilidad, hace unos 10, 15 años atrás, y tal vez y más también, en Temuco había solamente una persona que ministraba la alabanza. Un solo hermano que ministraba la alabanza. Entonces, un hermano solo se equivoca. Y después de la reunión llegaban los ancianos a decirle, hermano, no correspondía eso ahí, en fin. El hermano estaba tan urgido que ya no quería más con eso, quería dejarlo. Y hasta que los hermanos entendieron que no es bueno, igual como dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esté solo. Así que desde ese tiempo en adelante vemos siempre dos hermanos, en Centenario por lo menos vemos dos hermanos, que estamos codo a codo ahí, nos consultamos. A veces el hermano Rodrigo Scheuermann, que ustedes lo conocen. A veces el hermano, en un principio éramos como rivales así. Hubo un tiempo que recién venía llegando Rodrigo y venían los jóvenes en general con algunas ideas nuevas y habían encontrado música por otros lados y estaba todo así. Fue como una revolución y los viejos, por supuesto, que inmediatamente dijimos, no, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a tocar batería aquí en Centenario? ¿Cómo vamos a tocar el saxo? Ya. El Señor al final tuvo que amasarnos, tuvo que trabajar en nuestros corazones, tuvieron que caer muchos prejuicios que teníamos, hermano. Ahora yo me alegro, me da un gozo de ver que 90 y tanto % son todos jóvenes. Y eso implica a veces un riesgo, porque el joven es más impetuoso, tiene una mayor, no sé, ustedes díganme, tiene una mayor posibilidad de que salga la persona, el hombre nomás. No sé si será así. Yo percibo que puede ser así, aunque lo veo, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, mi compañero me dice, usted es el buen viejo, yo soy el buen joven, me dice. El Señor nos ha dado este amor, esta comunión con el hermano, entonces podemos decirnos las cosas. A veces yo le digo, hermano, estamos en media reunión, los hermanos están en el testimonio, y le digo, esta canción, hermano. No, hermano, espere un poquito, siempre me anda frenando siempre. Y otra vez me toca a mí decirle, pero tiene que haber esa confianza, hermano, tiene que haber esa comunión con los hermanos que están en esa responsabilidad.
¿Y cuántas veces él me dice tal cántico? Y es el mismo cántico y vemos que es el Espíritu, el mismo cántico que ya estaba en mi corazón. Y ocurrió a veces que yo llego a una reunión con un cántico, generalmente un cántico de entrada. Y el hermano me dice, hermano, ¿podríamos cantar esta canción al principio? Y era la misma que traía, venía de mi casa con eso o la noche antes, no sé, se dan las cosas así. Entonces, este es un servicio que debe ser corporativo, que debe ser en comunión con otro hermano. No puede, o sea, es riesgoso que un hermano solo esté tomando esta conducción en medio de la reunión. Y después vamos a hablar de otras cosas acerca de la conducción misma, pero pasemos a la siguiente imagen. El camino de la adoración corporativa. Y este esquema que tenemos acá entonces es el tabernáculo, estaba en el desierto, que es lo primero que el Señor hizo construir a Moisés para morar allí y para recibir la adoración de su pueblo y para centrar toda la actividad en torno a este tabernáculo que en definitiva es Cristo con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y hay varias secciones e implementos ahí que tienen también una significación, porque decíamos, estos son sombra de lo que había de venir, sombra de una realidad que nosotros estamos experimentando hoy día, así que nos conviene saber esto también. Había allí 3 secciones, el atrio, un patio amplio, después el lugar santo, donde solamente unos pocos entraban, una casta sacerdotal, y el lugar santísimo donde solamente una vez al año, solamente una persona llegaba allí. Y hemos descubierto, el Señor nos ha mostrado que en la administración de casi la mayoría de las reuniones hay un proceso que parte y tiene este mismo camino. Hay una entrada cuando comienza una reunión. Luego estaba el altar del holocausto, que nos habla de la redención, nos habla de la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Luego estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos antes de entrar a servir. Después en el templo era mucho más grande, dice que era un tremendo lavacro que tenía como 5 metros de ancho, una tremenda piscina prácticamente. Por acá es una cosa pequeña, ni siquiera salen las medidas de la fuente de bronce en Génesis, en Éxodo. Luego tenemos el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso, y el lugar santísimo, donde solo había el arca del testimonio con los querubines de oro. Ahora, la reunión de iglesia, vamos a ver cómo va siguiendo estos pasos. Es como algo que al final nos va a parecer casi lógico que sea así. Si alguien venía a ofrecer un sacrificio, entraba, ¿cierto?, ofrecía su sacrificio, después los sacerdotes, en el nombre de él, porque los sacerdotes eran los mediadores que habían para con el Señor, ellos traían para acá los panes, traían el incienso y todo lo demás, representando a aquellos pecadores que estaban afuera. Pero afuera también a veces había egipcios, había gente de todas las naciones que iban a curiosear. En una reunión pasa lo mismo. En una reunión de iglesia hay algunas personas que están invitadas ahí, algunos a lo mejor va a curiosear, ¿sabes qué está haciendo esta gente? ¿Sí? Y vamos viendo entonces más en detalle ahora. En el atrio. Estamos hablando de la administración de los cánticos. Siempre iniciamos las reuniones con cánticos como de introducción. Hermanos, venid hermanos, hay canciones que dicen algo así. Venid, adoremos y postremos. Y esto tiene que ver también con esta cita que dice: os ruego, hermanos, un ruego que hace el Espíritu a través de Pablo, por las misericordias de Dios. O sea, hay una razón por la cual nosotros pasamos a esto. ¿Y cuál es la razón? Porque hemos sido testigos de las misericordias de Dios. Nosotros
Conocemos la salvación que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. La salvación, el perdón de pecados. Son tantas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, por esa razón, por esto, os ruego, hermanos, aquí está hablando a la iglesia, a todos los hermanos, no está hablando a los músicos, ¿no?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí habla de culto. Así que es importante esta palabra cuando nosotros enfrentamos una reunión. Ahí dicen incluso en el lenguaje más religioso, poco se usa acá. Tenemos un culto a las 10 de la mañana. Culto. ¿Qué es un culto? Primeramente es que las personas que están involucradas en esto llegan a ese lugar. Veíamos, el atrio tenía una puerta, ahí entraba la gente. Entramos en el atrio nosotros, presentamos nuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos no se refiere solamente a hacer actos de presencia ahí físicamente, estar de cuerpo presente y de espíritu ausente. Dice que presentemos nuestros cuerpos significa lo que es el ser humano constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y el que nos lleva para allá es el cuerpo, por supuesto. Entonces, la primera actitud nuestra es presentarnos, hacernos presentes delante de Dios. Pudiéramos estar allí físicamente nomás. Yo creo que muchas veces nos ha ocurrido que llegamos a una reunión y estamos, porque vengo con un problema, vengo con una situación, en fin, que me hace abstraerme de lo que está pasando allí en la reunión. Y muchas veces nos ha ocurrido que llegamos así, o tan debilitados, pero al menos estamos físicamente presentes ahí. O tengo un negocio que hacer, entonces ando dando vuelta todavía allí adentro, estoy pensando que voy a hacer esto, lo otro, en fin. Y de ahí de repente salgo y hablo por teléfono porque tengo algo urgente que hacer. Pero el presentar nuestros cuerpos es también el deseo de estar, el deseo de tener comunión con el Señor y con mis hermanos. Esa comunión horizontal y la comunión vertical. Y allí entonces tenemos estos cánticos que son normalmente cánticos de alabanza. Ahí tenemos un ejemplo, Salmo 100, a veces lo cantamos completo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Siempre deberíamos entrar con acciones de gracias. Cuando oramos también, hermano, a veces nosotros oramos y empezamos el pliego de peticiones al Señor nomás así, y el Señor se alegra cuando nosotros, antes de la reunión, empezando la reunión de oración, hermano, tengo que dar gracias al Señor por esto, por lo otro, porque oramos la semana pasada por tal situación y se resolvió, y eso tiene una función, primero, en nuestra gratitud al Señor, y segundo, que ese es un testimonio que a otro hermano también le va a servir para saber que Dios realmente responde a la oración. Y acá pasa lo mismo. Hay muchas canciones nuestras que son canciones de acción de gracias al Señor, o que son alabanzas al Señor. ¿Qué significa alabar? Ahí está la respuesta. Elogiar, celebrar con palabras. Nosotros no podríamos alabar con instrumentos, no. No se da en la iglesia que haya un tema, ahora los hermanos van a interpretar un tema instrumental para el Señor. No tiene sentido, porque como decíamos antes, el Señor quiere escuchar la voz de la iglesia. Y luego hay una pequeña definición de lo que significa adorar. Es reverenciar y honrar a Dios. ¿Ven la diferencia? Todavía hilando más fino podríamos decir, alabar, en el caso del Señor, alabar al Señor es elogiarlo por lo que Él ha hecho en favor de nosotros. La alabanza es por las obras del Señor. En cambio, la adoración es por su persona. Independientemente de lo que el Señor haya hecho por nosotros, Él es digno de ser adorado porque Él es Dios. ¿Se fijan que la diferencia es bastante notable? Ahora, estos cánticos de entrada además son como para preparar el corazón, porque en definitiva lo que Dios busca son adoradores, y nosotros estamos en esa reunión y queremos llegar hasta el lugar santísimo, porque hoy día el camino está abierto. Antes era un solo hombre, hoy día el Señor Jesucristo dice que nos abrió a todos un camino libre,
para que podamos entrar al lugar santísimo. Con toda confianza, en plena certidumbre de fe. Y de paso, estos cánticos de entrada cumplen una función también de lavamiento. Acuérdense que allí estaba el altar del sacrificio, o sea, el sacrificio de Cristo, que son las alabanzas por la acción redentora de Él, y estaba también la fuente de bronce. Cuando dice a veces el lavamiento del agua por la palabra. Se produce allí. Aún antes de la predicación, hay un lavamiento del agua por la palabra. ¿Y dónde está la palabra esa que lava? Estos cánticos que, digamos, de alabanza, la mayoría de los cánticos de la iglesia son tomados casi literalmente de la palabra. Entonces está inmerso en esos cánticos la palabra de Dios que produce el lavamiento en nosotros. Y yo creo que todos ustedes, me atrevo a decirlo, son testigos de haber llegado un día a una reunión muy bajoneados, muy preocupados por una u otra cosa, y al poco rato de empezar los cánticos, la alabanza, se ha producido un lavamiento y están con un corazón más dispuesto para bendecir al Señor. Porque ¿cómo va a entrar al lugar santísimo y va a adorar a alguien que está pero agobiado por cargas, por enfermedades, por problemas, por dificultades? Difícil que pueda entrar al lugar santísimo, porque va a estar centrado en sí mismo y le va a costar ampliar la visión y ver a Dios Todopoderoso. ¿Se fijan? Es tan importante esa función que cumplen los cánticos aquí. Por eso no es una cosa que se nos ocurra decir al principio vamos a cantar alabanza. No es una ocurrencia. Es una cosa muy lógica y natural que nosotros, que los hermanos que están reunidos, que debe haber muchos en ese momento que nosotros estamos adelante con la guitarra, habrá muchos hermanos que están pasando por dificultades y a través de eso van a ser liberados para tener esa libre entrada al lugar santísimo. Y nosotros somos responsables de eso, hermanos. Pero no perdamos de vista que lo primero es siempre el Señor. Y después como añadidura viene lo otro. Después como añadidura somos lavados hasta el lavamiento del agua por la palabra. Pasemos al siguiente. Como ampliando un poco lo que ya decíamos. La alabanza es por lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. La razón está en lo que nosotros hemos sido testigos, lo que hemos experimentado de las misericordias del Señor. Nuestra salvación. Ahí está incluido todo. Luego tenemos el altar, que nos está hablando de Cristo, de su sacrificio perfecto. Nos está hablando también de la iglesia, que es la que hace este sacrificio ahora, que no un sacrificio de animales, un sacrificio de alabanza. Hay un sacrificio de parte del Señor y un sacrificio de parte de la iglesia. Pero ¿qué diferencia hay entre ambos sacrificios? ¿Qué diferencia entre el crucificado allí en la cruz y ahora el pueblo de Dios que hace sacrificio de alabanza? Él pagó el precio, Él pagó un alto precio. Así que la demanda del Señor para nosotros es solamente este sacrificio de gratitud, de confesar su nombre. Y cuando digo confesar su nombre, no se refiere a un eslogan que dice Jesucristo es el Señor. Hay hermanos que cada vez que intervienen o que en una oración al final dicen porque Jesucristo es el Señor, como si fuera un eslogan, una muletilla, una frase cliché. El confesar que Jesucristo es el Señor es declarar, porque una confesión, cuando algún criminal confiesa, habla de lo que todo es una realidad, de lo que él ha hecho, lo que él ha pasado. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, deberíamos estar dando un testimonio de algo real. Si yo digo Jesucristo es el Señor, y a veces la iglesia queda impávida. ¿Por qué? Nosotros tendríamos que revisar nuestro corazón. ¿Por qué la iglesia no dijo amén? Nadie dijo amén. A lo mejor mi hermano, que es más amigo mío, siempre me dice amén. Es mi amén. Pero, hermano, esto debe ser una realidad. Si realmente, y volvemos a lo que decíamos al comienzo, si realmente soy un adorador, si realmente he rendido todo al Señor, entonces sí,
Cuando yo diga Jesucristo es el Señor, va a haber un amén, porque en mi vida Jesucristo es el Señor. Pero creo que aquí el Señor nos alcanza a todos nosotros, yo me incluyo también. No siempre nosotros le hemos entregado todo al Señor. Entonces por eso a veces, incluso puede que hasta nuestras alabanzas, aunque tratemos nosotros de alegrar a los hermanos, no pasa nada, porque si no es una realidad en nuestros corazones, difícilmente vamos a poder traspasar aquello a la iglesia misma. Por eso les digo, hermanos, esta es una responsabilidad sumamente grande. Y ya lo habíamos dicho, entonces, la fuente de bronce representa aquí el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, a medida que avanza la reunión, vamos nosotros estando con nuestro corazón más dispuesto a entrar al lugar santísimo. Es lo que Dios quiere, que entremos al lugar santísimo. Pero hay muchos hermanos, en muchos lugares, que se quedaron en el atrio. Nosotros corremos un riesgo muy grande de quedarnos en el atrio, de quedarnos en la alabanza, de quedarnos en cánticos de júbilo y de quedarnos pegados en nuestra salvación. Hay hermanos que oigo por años decir, gracias al Señor porque me salvó. El testimonio en el partimiento del pan es gracias por la sangre de Jesús que me limpió de todos mis pecados. Y ahí nomás queda el testimonio. Y el hermano sabe que es salvo y está contentísimo y no falta nunca reuniones, pero no tiene un desarrollo espiritual. Se quedó en el atrio. Se queda como un niño espiritualmente. Pero cuando la palabra dice que el Señor Jesucristo va a hallar muchos hijos a la gloria, cuando habla de hijos, ahí son hijos maduros. Nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que aprender a usar de esta libertad que tenemos. Osadía, decía el hermano Romeo, osadía de entrar al lugar santísimo. Pero allí solamente podemos entrar cuando realmente hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas y actuamos conforme a esa realidad. No nos quedemos en el atrio. Permita al Señor que podamos adentrarnos y podamos cumplir eficientemente este servicio. Mira. En el lugar santo veíamos que había 3 objetos: un candelero de oro, los panes de la proposición, el altar del incienso. Aquí entraba menos gente. Los que andaban ahí contemplando, nomás curioseando, no podían entrar acá. Aquí solamente podían entrar los levitas. Los levitas. Eran hombres consagrados al Señor. Nosotros somos levitas, nosotros tenemos que estar consagrados al Señor. Dicen en el Antiguo Testamento, no sé, tengo la cita por aquí. Que los músicos, cuando ya se construyó el templo, no en el tabernáculo, sino en el templo, habían unas cámaras, imagino unas piezas ahí que servían de dormitorio a los levitas que ministraban la música. Y dice que en ese santuario, en ese templo fastuoso, grande, de Salomón, los músicos entraban por turnos y por grupos, y había 24 turnos. O sea, aproximadamente era como 1 hora que pasaba un grupo de hermanos, ministraba al Señor, y dice que después ellos dormían en las cámaras del templo. Qué tremendo eso, porque ni siquiera el rey, ni siquiera el sumo sacerdote, sino que los músicos están ahí día y noche. Esta administración, este servicio nuestro es un servicio permanente. Nosotros siempre en nuestro corazón debe ser encontrado en alabanza al Señor. Es precioso eso. De eso se toma, ahí decía, y estaban relevados de cualquier otro servicio. Y eso me hizo acordar de una historia de un hermano nuestro que todavía toca guitarra viejito. En una ocasión él recién había llegado el Señor, pero ya tenía su guitarrita. Entonces un día le dijeron, hermano, ¿por qué no nos ayuda a barrer aquí el local de reunión? No, hermano, le dijo, yo soy músico. Había leído bien ese versículo que decía que estaban relevados de cualquier otro servicio los músicos. Era un levita consumado. Sigamos más adentro,
y entramos al lugar santísimo. Una sola persona no va a entrar una vez al año allí. Pero hoy día, los que estamos en Cristo, Él nos abrió un camino, hay un camino nuevo y vivo que nos permite a nosotros estar en la presencia misma de Dios. Esta es la adoración. Aquí ya me olvido de tantos utensilios. Había una cosa tan simple ahí como un arca, una cajita, y hay unos querubines de oro. En la presencia del Señor. Dice que ahí no había una iluminación, no había nada. Pero dice que la gloria de Dios bajaba allí y eso iluminaba el lugar. Y la iglesia, Dios quiere estos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que pueden llegar al lugar santísimo, que pueden rendirlo todo, que pueden postrarse en tierra, que pueden darse cuenta de su condición pecaminosa. Pero en ese momento, cuando nosotros estamos adorando al Señor, uno se olvida de sí mismo. Yo creo que el sumo sacerdote que entraba ahí debe haber ido con tal temor y temblor. ¿Qué iba a pensar en las cosas de él? Lo único que estaba pensando que aquel Dios temible que era en el Antiguo Testamento podía aniquilarlo en un abrir y cerrar de ojos si él entraba en pecado y no se había consagrado antes o haber hecho todos los ritos que necesitaban para entrar aquí. ¿Se fijan? Pero nosotros tenemos libre entrada, por eso que el hermano dice, el hermano, la osadía que tenemos hoy día, ese derecho a entrar al lugar santísimo. Entonces allí está la presencia plena del Señor, allí está su persona. Y los cánticos, estos son cánticos de adoración, hablan solamente de la persona. Nosotros tenemos muy pocos cánticos que sean netamente de adoración. Casi siempre mezcla un poco la persona con lo que hizo por nosotros. Por ejemplo, vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis. ¿Te fijas? Va y viene. Digamos que yo creo que no vamos a encontrar muchos cánticos que sean 100%. Eso no significa que estén mal y ya no va a cantar nunca más eso, porque sí. A veces nos vamos al extremo cuando recibimos alguna sugerencia, sí, pero necesitamos afinar más todavía este servicio. Mientras estemos aquí en la tierra, hermano, este servicio va a tener sus debilidades, porque así somos los siervos que el Señor tiene. Pero vamos siendo perfeccionados. Pero va a llegar un día en que la adoración y la alabanza va a ser algo totalmente perfecto. Necesitamos para ello entonces tener esta comunión íntima con el Señor y tener este ejercicio espiritual personal primeramente, para que después eso se traduzca en un servicio corporativo.